El fondo del océano está inexplorado por esta razón. Practico el buceo técnico desde hace casi una década. Hay algo en el océano y en todas sus maravillas inexploradas que siempre me ha atraído. Todo un mundo inexplorado y extraño acecha justo debajo de nosotros, esperando a revelar sus misterios a quienes se atreven a dar el paso. Podría decirse que el submarinismo es mi pasión. Lo ha sido toda mi vida adulta. Ahora ni siquiera me atrevo a acercarme a la parte más profunda de la piscina sin sufrir un ataque de pánico. Todo empezó cuando uno de mis mejores amigos me propuso hacer una pequeña excursión. Todd tenía un barco bastante formidable con el que se ganaba la vida dedicándose a, digamos, actividades poco legales. De todos modos, algún personaje reputado al que Todd ayuda a introducir cargamentos en el país le había hablado de una cueva a varias millas de la costa de su propio país, redactado. A decir verdad, por mucho tiempo que dedique a los antecedentes de cómo nos encontramos a 30 metros bajo el nivel del mar, nunca entenderé por qué o cómo acepté una idea tan equivocada. Ahora apenas importa. A 99 pies bajo el nivel del mar, la presión sobre tu cuerpo que normalmente siente la atmósfera se cuadruplica. La luz del sol intenta débilmente en vano penetrar en la negrura. Allí reina la oscuridad y solo la habitan criaturas oscuras. Comprobé mis medidores de profundidad y presión atmosférica y levanté la vista para ver la mano de Todd indicándome que le siguiera hasta la boca de la cueva. Avancé aleteando silenciosamente, flotando justo por encima del fondo marino cubierto de algas y limo, absorbiendo todo el mundo que me permitía mi máscara de perfil bajo y lentes estrechas. Cuando llegamos a la boca de la cueva, Todd se tiró al suelo y enganchó su sedal a una formación cercana a la entrada. Este es un paso muy importante en el buceo en cuevas. Ese cabo era nuestra única salida del sistema. Sostuve mi luz en sus manos mientras trabajaba, pero mi mirada se desvió hacia la boca de la cueva. La oscuridad era tan opresiva como siempre, pero había algo extraño. En aquel momento no podía precisarlo. Las ominosas fauces negras eran, de algún modo, más intensas de lo que deberían ser. Entonces lo oí, un rugido grave desde las profundidades. Un eco atronador sonó desde tan abajo, que era un susurro cuando nos alcanzó. Eso es lo extraño de tu oído cuando buceas tan profundo. No solo oyes, sientes. Lo sientes en el pecho, en los huesos. El ruido resonó en mí y sentí que se me caía el estómago. Sin embargo, no habíamos llegado tan lejos en vano y seguimos adelante. Todd sujetó la línea e hizo la entrada primero, y yo le seguí por detrás, con la mano arrastrando la línea mientras se desplegaba. Con elegantes brazadas, nos adentramos solo unos 10 o 15 metros en el sistema antes de que mi luz captara un destello plateado entre la oscuridad y las formaciones rocosas de tonos neutros. Todd me indicó que él también lo había visto y nos detuvimos. Pateando hacia él, el estrecho haz de luz se proyectó sobre el objeto. El espeluznante silencio solo se rompió por el suave ritmo de nuestras exhalaciones al burbujear hacia el techo del túnel. El destello reveló que se trataba de una botella de buceo semienterrada en el cieno. Muchos buceadores de cuevas llevan consigo equipos de seguridad de repuesto. Lo último que quieres cuando estás a 30 metros de profundidad encerrado por un techo de roca es quedarte sin aire. Pero ¿quién dejaría esto atrás? Lo enganchamos a nuestra línea, con la intención de llevarlo con nosotros cuando hiciéramos el viaje de vuelta. Profundizando en el sistema, nos encontramos con nuestra primera bifurcación. Todd me hizo una señal. Me preguntaba en qué dirección creía que debíamos ir. Mi luz se movía de un lado a otro entre los dos túneles. Fue sofocada por la abismal nada a no más de 3 metros por delante. La presión siempre presente seguía apretándome como una pitón enroscada alrededor de su presa. Era opresiva. Sentí una ligera corriente que rozaba el agua fría y oscura sobre mi piel. Procedía del túnel de la izquierda. Hice un gesto hacia la izquierda y continuamos nuestra exploración. Estábamos a 110 pies de profundidad. Incluso para un buceador experimentado, la presión era agotadora. A varios pasos, algo captó el haz enfocado de mi luz. Era antinatural. Sobresalía como un pulgar dolorido entre las estalagmitas rocosas dentro de mi estrecho haz de visión. Me acerqué con elegancia, con cuidado de no remover el limo del fondo de la cueva. Una vez removido, el limo tarda un tiempo considerable en asentarse de nuevo. Más tiempo del que nos daban los tanques de aire.
Si antes pensaba que mi visión era limitada, una tormenta de cieno significaría la ceguera total y absoluta. Al llegar a mi punto de fijación, me asenté y me centré en lo que me había llamado la atención. Al sacarlo de su lugar hundido en la arena, descubrí que era una pizarra de buceador. Los buceadores no pueden comunicarse verbalmente bajo el agua, así que lo que no pueden señalarse con movimientos de la mano comúnmente reconocidos, los buceadores lo escriben en una pizarra y se lo pasan unos a otros. Alumbrando su superficie con mi estrecho haz de luz, distinguí las palabras escritas a toda prisa: tamaño, frigorífico. Piel lisa y negra, parecido a un delfín pero con algunos rasgos humanoides. ¿Pulgares oponibles? Escalofriado, le pasé la pizarra a Todd, que la leyó y, tras dirigirme una mirada preocupada, la guardó en su bolsa de equipo. Seguimos adelante. A medida que nos acercábamos al final del túnel, las paredes empezaron a estrecharse hasta oprimirme los hombros. En un momento dado, se hizo tan estrecho que tuve que quitarme el depósito y pasarlo por la abertura antes de intentar deslizarme yo mismo. Durante un breve instante, me quedé atascado. El familiar pánico se apoderó de mí. Respiré lentamente varias veces para calmarme. Luego exhalé todo el aire que tenía en los pulmones y por fin conseguí esbeltarme lo suficiente como para pasar a duras penas. Al otro lado de este obstáculo, el sistema se abrió. Nos encontramos en un pequeño saliente que caía en picado hacia una gran cámara. Alumbré el perímetro y observé los límites horizontales. Al girar mi estrecho haz de luz hacia lo que debería haber sido el suelo de la cámara, la abrumadora oscuridad apagó mi luz. A día de hoy, no tengo ni idea de la profundidad imposible que podía tener. Me instalé en el fondo de la repisa para asomarme al borde. En el momento en que mis rodillas tocaron la arena, me di cuenta de que mi rodilla derecha aterrizaba sobre algo. Introduje la mano en la arena, la agarré y la saqué de su lugar de enterramiento. Era una cámara de vídeo. Evidentemente, también de gama alta. Quienquiera que hubiera llegado tan lejos debía de querer documentar su expedición. Trasteando con los botones, la encendí y coloqué mi luz sobre la pantalla de reproducción para poder ver el último vídeo grabado. El vídeo se inició y reconocí la visión del obstáculo que acabábamos de atravesar. El fotograma llegaba al final de la cornisa en la que nos encontrábamos y empezaba a recorrer la habitación. Es espeluznante ver un vídeo bajo el agua. Sin sonido, tenía todo el efecto de una película de terror muda. La sensación de déjà vu que tenía al ver el entorno en el que me encontraba no me tranquilizaba. El encuadre baja hasta el fondo de la caverna y vuelve a salir del abismo para posarse en la figura de un submarinista situado junto al cámara. Estaba claro que era el compañero de inmersión de quien estaba filmando. El buceador que aparecía en el encuadre miró hacia la cámara cuando, de repente, una extraña figura oscura salió disparada a través del encuadre y se perdió de vista. Al principio, el submarinista apareció tal y como estaba un momento antes. Luego se agarró la garganta. Se llevó ambas manos al cuello como si se estuviera ahogando. Entonces, volutas de sangre roja oscura se extendieron alrededor de su agarre, como dedos malévolos que extendieran su alcance por el agua oscura. La figura volvió a atravesar el cuadro desde una nueva dirección y se perdió de vista. La máscara y el regulador del submarinista habían desaparecido, al igual que una gran parte de su cara, desgarrada al azar. El encuadre de la cámara se sacudió con evidente conmoción mientras la sangre se arremolinaba violentamente, tiñendo el agua a la vista. El cuerpo, que seguía retorciéndose, flotó sin fuerzas hacia adelante hasta que la figura volvió a pasar como un cohete y desapareció, arrastrado hacia la oscuridad. El fotograma se asomó a la cornisa hasta que recibió un violento golpe y la pantalla se volvió negra. De la nada silenciosa estalló un rugido. Sobresaltado, dejé caer la cámara. A mi izquierda, Todd, en un claro gesto de pánico, me hizo señas de que volviera por donde habíamos venido. Pateando con todas mis fuerzas, conseguí volver al estrecho pasadizo y comencé la ardua tarea de abrirme paso. Apenas conseguí atravesar el obstáculo una vez más, me volví para ayudar a Todd. Me pasó su tanque y lo agarré. Metió la cabeza y los hombros a toda prisa. Su cuerpo ocupaba todo el pasillo y solo podía ver su cabeza asomando entre las rocas. Pero antes de que pudiera ganar más terreno, su cabeza se sacudió de un modo repugnante. Burbujas explotaron de su regulador mientras gritaba de dolor. La sangre se filtró por la abertura y empezó a teñir de rojo el agua que nos rodeaba.
Sin poder evitarlo, intenté tirar de él, pero mientras tiraba, sentí que algo tiraba hacia el otro lado. El regulador de Todd inundó la cámara con burbujas de aire purgado mientras sus gritos de dolor los impulsaban violentamente hacia el techo del túnel. El regulador cayó de su boca y su cabeza cayó sin vida hacia abajo. Horrorizado, me di cuenta de que fuera lo que fuera aquella cosa maldita, estaba al otro lado. El cadáver sin vida de mi amigo era lo único que le impedía perseguirme. El rugido acuático sonó con fuerza mientras más sangre se vertía en mi lado del obstáculo. Me di cuenta de que era mi oportunidad. Con vergüenza, admito que dejé a mi amigo allí para tener tiempo de escapar. Mi corazón latía con fuerza mientras nadaba con todas mis fuerzas hacia la boca del sistema de cuevas. Tontamente, hice un ascenso de emergencia a la superficie, sin detenerme a descomprimir. Valía la pena correr el riesgo de sufrir un ataque de nervios solo por salir de aquella maldita agua. Ha pasado un mes desde entonces. Por fin me he recuperado del mareo después de pasar una eternidad en una cámara hiperbárica. Ya no puedo soportar la idea de nadar, y mucho menos bucear. Ni siquiera puedo explicar por qué. Todas las pruebas que tenía de esa miserable cosa están enterradas en esa cueva con el cuerpo de mi amigo. No podía guardarme esto para mí. Apenas me aferro a mi cordura. Tenía que contárselo a alguien. De alguna manera, así que lo publicaré aquí. Espero que sea una advertencia para todos aquellos que buscan los misterios de las profundidades.